Una vez que entendemos que hemos sido llamados al servicio cristiano, como todos los creyentes, y sin esperar alguna visión especial, o que Dios se nos presente en forma audible y nos diga algo, debemos comenzar la tarea. Nehemías, para poder definir con claridad la tarea que debía cumplir, debía primeramente conocer el estado de la ciudad. Es decir, hasta qué punto estaba la destrucción y la ruina de Jerusalén. Para realizar este diagnóstico no requirió de muchas personas, pero sí necesitó de un llamado con propósito y, por supuesto, de mucha oración. Él se dio cuenta de lo que debía hacer y después de orar, él se puso a trabajar, haciendo un diagnóstico claro. Porque la palabra misma del Señor nos exhorta acerca de que se quiere construir una torre, si acaso primero no se sienta para hacer los cálculos. Evidentemente debemos hacer este diagnóstico en primer lugar. Veamos lo que Nehemías hizo. Llegué pues a Jerusalén, en el versículo 11, capítulo 2. Llegué pues a Jerusalén y estado que hube allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había bestia conmigo, excepto la cabalgadura en que cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta de Muladar, y consideré los muros de Jerusalén que estaban derribados y que sus puertas estaban consumidas del fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, mas no había lugar por donde pasase. Así estaba la destrucción. Y subí por el torrente de noche y consideré el muro, y regresando entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los magistrados dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo que había yo declarado a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles, ni magistrados, ni a los demás que hacían la obra. Se requiere que hagamos un diagnóstico y que cada uno de nosotros tome esa resolución y se disponga a trabajar. Pero también el trabajo en el Señor requiere un proyecto adecuado. Nehemías tenía un gran anhelo de servir a Dios, pero ¿cuál era el trabajo específico que debía realizar? Edificar los muros. Es decir, él tenía una claridad absoluta del trabajo que debía realizar. No era el de construir, por ejemplo, un templo, esa función se la había dado a otras personas. No era el de construir casa para todas las personas que tenían sus casas derribadas, que cada uno lo iba a hacer. No era el de formar un ejército para ir a hacer una revolución o declarar la independencia. Él tenía claridad absoluta del trabajo que debía hacer. Nosotros debemos definir también con claridad el trabajo que debemos hacer. Para ello, después de haber sido llamados, debemos orar. Debemos hacer un diagnóstico claro, luego definir con claridad el proyecto al cual dedicaremos todos nuestros esfuerzos. Luego, él les dice, en el versículo 17, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos. Y Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas del fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no seamos más que oprobio. Nehemías define con mucha claridad y con mucha simpleza, ni siquiera con palabras difíciles, ni como nosotros a veces que nos vamos al hebreo, al griego, al arameo, al siriaco, al latín y analizamos y damos miles de vueltas y no sabemos qué fue lo que dijimos. Pero Nehemías define con mucha claridad y con mucha simpleza el trabajo que debían hacer y ni siquiera les dice ustedes vayan a construir, sino que sencillamente les dice edifiquemos el muro de Jerusalén. Y se requiere en el trabajo la conformación de equipos de trabajo. Puedo tener un llamado claro, un propósito claro, un claro diagnóstico de la situación y el proyecto adecuado, pero si no soy capaz de involucrar a otros en este trabajo por causa de mi carácter o por causa de mi pecado, etc., es muy poco lo que puedo conseguir. Y el versículo 18 concluye esta parte cuando dice: entonces les declaré, pongo la mano de Dios era buena sobre mí, y asimismo las palabras del rey que me había dicho. Y dijeron, ellos mismos, levantémonos, edifiquemos, Así esforzaron sus manos para bien. A estas alturas del trabajo, cuando recién la gente se levanta, porque había despertado Nehemías y junto con él despierta todo un pueblo. Y a estas alturas, cuando recién la gente empieza a decir, seguramente algunos gritaron, levantémonos, edifiquemos. Pero nosotros podemos mirar para atrás todo el camino que había recorrido Nehemías. Alguien podría decir, aquí comienza la historia, aquí comienza la batalla. Pero veamos todo lo que había detrás. Un largo camino recorrido, el llamamiento, la oración, el diagnóstico, el proceso, el proyecto definido. Y ahora a reclutar todo el personal que sea necesario, sin anteponer mi liderazgo,
sin forzar un resultado de acuerdo a mis capacidades,